Jrue Holiday, que tiene 32 años, Chris Middleton, que tiene 31 años, y Pat Connaughton, que tiene 30 años. Tienen fecha de caducidad esa gente, mano. Ya lo sabes. Saludos, señores, y bienvenidos a nuestra primera entrega de Slap Basket. Aquí vamos a empezar con una pregunta así de una vez, y es ya con esa agencia libre que se está acercando y una que puede afectar mucho la liga, no necesariamente por los agentes libres que hay, pero por los movimientos de los equipos. Yo quiero preguntarles, señores, ¿cuáles ustedes son los equipos que tienen más que demostrar o que hacer en la agencia libre? Yo creo que más que demostrar un equipo que tiene que hacer son los Phoenix Suns, que acaban de adquirir al señor Bradley Beal. Y eso obligatoriamente lo pone a ellos en una situación de 161.5 millones entre 4 jugadores. Y que va a subir. Son Bradley Beal, DeAndre Ayton, KD y Devin Booker. Entonces, no tienen literalmente ninguna pieza para poder, digamos, cambiar y conseguir jugadores de roles. Digamos que la única de la cual se ha estado conversando es de DeAndre Ayton. Y que es complicado mover un salario así de grande. Y agregando eso que tú dices, Phoenix tiene esos 4 jugadores y tienen los derechos para firmar a Cameron Payne y a Jock London. O sea, 2 jugadores que te pueden jugar en la banca, pero tú vas a seguir teniendo entonces, llenando el roster con jugadores de contrato mínimo. No nada más eso, es que el tema es que yo no veo tampoco mucha química o ni siquiera funcionando tan bien ese trío, en mi opinión. No sé. Para mí, ahí sí estoy de acuerdo con que, por lo menos en el papel, se ve que le falta un point guard más tradicional. Eso es lo que pasa. O sea, tú dejaste de tener un point guard, prácticamente, y entraste a un jugador que sí, es bueno, Bradley Beal es bueno, pero... ¿Y tu point guard? Es que el tema para mí, más que en la cancha, yo creo que ellos pueden resolver. Porque Bradley Beal, Devin Booker y Kevin Durant, aunque no sean playmakers tradicionales, entre los 3 te pueden levantar la carga de playmaker. A mí hay algo que me preocupa y es que ellos tienen un nuevo director, vamos a decir así, un nuevo coach, que es Frank Vogel. Eso me preocupa también. Que en sus 11 temporadas, 7 veces ha quedado como jugador, o sea, como en la dirección que lleva su equipo ha quedado como muy bueno en defensa. El problema está en la ofensiva. Y es un equipo que va a demandar mucho la ofensiva porque tú no tienes un jugador que sea clave en defensa. Digamos que Bradley Beal no es un buen jugador defensivo. No, para nada. Pero yo siento que pudiera salir... En ese aspecto pudiera salir bien, ¿verdad? Porque al final, como tú dices, un director o un agente que se especializa en defensa. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes 3 jugadores que realmente se enfocan en ofensiva en gran parte de su juego. Y ellos pueden resolver entre ellos. Pero es que... Yo entiendo que si Vogel hace un buen plan defensivo alrededor de esa plantilla, pudiera funcionar. Pero el tema es que yo no veo... O sea, es cierto que los 3 tienen mucho playmaking, por así decirlo, individual. Pero como quieran, necesitan también tener un ancla. Sí, pero para mí el tema es... O sea, es que acabamos de ver una serie de playoffs. Una playoffs entero, donde el coaching no se había visto tan importante. Miami llegó a las finales del NBA atento a su coach. Spoelstra. Eso es, o sea, Denver, de las razones por las que fue tan dominante, que acabaron 16-4 en postemporada entera. O sea, en toda esa serie perdieron 4 juegos. Fue, en parte, o sea, obviamente, Nikola Jokic y el elenco entero, pero porque Mike Malone fue muy bueno. Y otra parte importante, Frank Vogel se destaca mucho porque él incrementa, vamos a decir, el valor de alguna manera u otra de jugadores de roles. Lo hizo con Caruso, los Lakers, con Indiana lo hizo también. Con Lance Stevenson. Ahora la pregunta es, ¿qué jugador de roles tú vas a tener en Phoenix? Sí, porque no hay. Es difícil elevar a Josh Okogie, por ejemplo. Exacto. O sea, no hay mucho material del cual tú puedas seguir. O sea, y literalmente hacerle un development a un jugador como Josh Okogie. Hay que ver van a tener alguno, pero no, yo no veo ninguno. Van a tener que ponerse creativos en agencia libre. También van a tener que intentar de jalar a muchos jugadores viejos que tal vez estén buscando un anillo. Pero es que aún así... O sea... Tipo lo que hizo los Nets, tú dirías. Bueno, lo que hace cualquier equipo que compite. Por ejemplo, tuve Golden State en sus años de dinastía y estaban firmando a jugadores como John Livingston, como David West, para completar esa banca, pero que son jugadores que ya no le importa tanto el dinero, sino que quieren ganar. Claro. ¿Cuánto hay así? La verdad que... El problema es la durabilidad de esos jugadores. Sí. Y después también... Muchos de esos jugadores no son tan rentables en playoffs. Lo vimos con los Lakers cuando ganaron en el 2020, que sí es verdad que muchos jugadores se elevaron en la burbuja. Pero mira cómo al año después estaban fuera de la liga. Es que el tema es que tú no puedes mantener un jugador tan viejo. O sea, claro. Saludable, tanto saludable como por así decirlo, en racha. Porque el tema es que también se pone muy inestable ya con esa edad. Claro. O sea, realmente llega un punto en que
no pueden dar más. Y tú no le vas a exigir mucho a una persona que ya tiene una edad que te dé una durabilidad que ya no la tiene. Claro. Pero, señores, para mí también, con esos 3 pilares ofensivos, va a haber mucha cosa interesante. Porque, aunque Bradley Beal sí es verdad mejor que Chris Paul, y sí lo consiguieron por algo sumamente barato, es un jugador que se lesiona más que Chris Paul. En su última temporada jugó 50 juegos. Antes de esa jugó 40 y antes 60. En esas 3 temporadas está tirando 34% de 3. Sí, es verdad. Ha sido muy bueno en catch and shoot y ha tenido que jugar más con la bola. Pero especialmente en las últimas 2 temporadas, en parte por un cambio de rol, sus puntuaciones bajaron de 30.5 y 31.3 puntos a 23.2 en los Bueno, también Chris Paul tiene su fama de lesionarse en los momentos importantes, ¿eh? Porque en todos los playoffs siempre se lesiona. Pero, es increíble. Pero por lo menos llega a los playoffs. Sí, pero o sea... Porque Bradley Beal también no ha llegado mucho. Y sí, es verdad. Él juega bien. ¿Y qué tú crees? ¿Que va a llegar otro Brooklyn con Kevin Durant solo en los playoffs? No, tampoco así. Yo entiendo que uno de los problemas también de Bradley Beal, obviamente no es que lo sentaban a propósito. No, pero es que son lesiones de verdad. Pero, claro, pero también no había como esa chispa, por así decirlo, que te motivaba a tú seguir jugando con el equipo que tú tenías. Era Washington, viejo. Exacto, era Washington. ¿Qué tú esperabas? Ahí quiero introducir eso. O sea, podemos estar de acuerdo en que el verdadero perdedor de este trato fue Washington. Sí. O sea... 2 años perdidos, teniendo la oportunidad de que en estos momentos podían estar con un pick bueno para el draft del 2023. O sea, para el que no sepa, Bradley Beal era agente libre el año pasado. Firmó un Supermax con Washington porque Washington no quería perderlo por nada y querían armar un equipo de campeonato alrededor de él. O sea, algo imposible casi. Exacto, Washington. Y un equipo que históricamente tiene una gerencia muy mala. Ahora cambiaron la gerencia y decidieron cambiar el rumbo de la franquicia. Pero tú perdiste, como bien dice Álvaro, la oportunidad de cambiarlo el año pasado, antes de firmar el Supermax. El Supermax al que le diste la cláusula de que puede declinar los cambios. Claro. Algo que puede afectar mucho a Phoenix en el futuro también. Y, o sea, le diste demasiado poder a un jugador que en verdad para no que le toca. entiendan, esa cláusula lo que hace es que si Bradley Beal se quiere ir, o sea, quiere ir a otro equipo, por ejemplo. O si Phoenix lo quiere cambiar. Pero prefiere que en ese equipo esté, por ejemplo, Ayton, que fue lo que pasó. No pueden salir de Ayton si quieren tenerlo en el equipo. Porque él tiene el derecho, según la cláusula, de decidir si... Te tumba el cambio. Claro. Exacto. Entonces, otra palabra, ese contrato está hecho para que Bradley Beal sea un mandón. Ya lo sabe. No, o sea, y hasta en los reportes que salieron en el momento del cambio, se escuchó, Bradley Beal escogió a Phoenix por encima de Milwaukee, de Miami y de Sacramento. Creo que fueron los equipos. O sea, él es el que tiene la decisión. No, y salió, creo que fue un artículo muy interesante. No sé si era el agente de Bradley Beal que tenía un vínculo, no sé si de amistad o familiar, con el que el CEO o algo así de Phoenix, que es algo también que uno lo toma en cuenta al momento que tú vas a tomar esas decisiones. Exacto. El papá del agente de Bradley Beal es el CEO de Phoenix. Exacto. El doctor siempre nos ayuda con los datos, señor. Siempre. Pero sí, señor. O sea, eso es una situación que va a ser muy interesante. Yo quiero ver cómo ese equipo se maneja, aparte de en playoffs, en la temporada regular. Porque también son 3 jugadores, 3 de los mejores jugadores de media distancia. Pero acabamos de ver en los playoffs cómo la inhabilidad de Phoenix de tirar de 3 lo mató. Porque al final de cuentas 3 son más que 2. Entonces, no es que te dominan bajo el aro, porque que no son jugadores dominantes bajo el aro, pero tampoco te dominan en el perímetro. Todo en media distancia. Y 3 jugadores así peleando por espacio en la... Bueno, yo tampoco creo que haya problema con eso, en verdad, pero... Depende de cómo lo usen. Sí. O sea, realmente es un trío diferente. Es un trío extraño. Frank Vogel va a tener que pensar mucho, sí. Es que él no es reconocido por ser ofensivo. Ese es mi problema. O sea, tú le vas a demandar a Bradley Beal esfuerzos defensivos que quizás él nunca lo ha asumido en Washington. Para mí, algo que pensaba antes de que se hiciera el cambio, que pudiera hacer más sentido, quizá buscar un cambio por un Fred VanVleet. Un sign and trade, o firmarlo. Que es un... El tema con él es que es inconsistente, ¿eh? Sí, es inconsistente, pero te cobra como 20 millones menos que Bradley Beal y te cobra menos que un Chris Paul, por ejemplo. Y también te defiende bastante bien. Para el precio está bien. Exacto. Y te da defensa. Bueno, y ojo, va a ser un jugador que no te va a demandar mucho la bola, como quizá lo pudiese hacer un Bradley Beal también. O quizá menos. Y que está acostumbrado a jugar con muchas otras caras. Exacto. Y ha jugado también con buenos coaches como Nick Nurse, que ganó un campeonato. Tiene la experiencia. Sí. Y ya te digo yo que no es Bradley Beal que va a tener la bola. O sea, va a ser Kevin Durant. O Devin Booker, como lo vimos ahora en eso es lo que digo. O sea, no... Esa ya es la tercera opción. Y una pregunta. Además de Phoenix, si a ti te preguntaran qué otro equipo está... Yo no voy a decir entre la espada y la pared porque se ve como muy apresurado. Pero qué otro equipo tiene como ese reto
ahora Sí, pero la agencia libre. yo quiero meter uno. No porque sea fanático, ¿eh? Yo soy Ok. fanático, pero no porque sea fanático, pero es porque está en una situación muy, muy rara. Ujú. O sea, de una transición diferente a lo que normalmente pasa y más con ese equipo, que son los Lakers. Ok. Estamos hablando de un equipo que dio sorpresa el año pasado por un cambio que hicieron a casi final de temporada, a un tercio En febrero. Ajá. de febrero, Ujú. que realmente dio mucha herramienta al equipo, Sí. hizo que mejorara muchísimo, llegaron a play-in, la historia. Entonces, ¿qué pasa? Como quiera, perdieron. Y hay que O decirlo sea, así. todo muy bien, pero al final No, o sea, perdimos. No, y hay dolor ahí también. Claro, porque Hay dolor, uno, señor, uno se hay emocionó dolor. por un momento de que, o sea, porque vio cómo resurgir el equipo y al final fue un 4-0, que no se sintió como 4-0, pero fue 4-0. No, tú no lo sentiste como un 4-0. Bueno, No, yo entiendo. O sea, que los partidos en sí Estaban fueron muy parejos. reñidos, Sí, que sí, uno sí, no no, lo es verdad, sentía es verdad, como una es verdad. pela, claro, por así decirlo. No. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo mucha gente diciendo que no, que deberían hacer un cambio drástico, lo que sea, pero en mi opinión, deberían de mantenerse con muchas de esas herramientas que consiguieron del año pasado. ¿Por qué? Porque se vio bien. Ujú. O sea, yo siento que realmente el equipo mejoró muchísimo con esos jugadores. Lo que fue lo que fue Hashimura, lo que fue Vanderbilt, lo que fue... O sea, y Reeves está jugando como una estrella. Sí. Entonces tú me dices a mí, tenemos muchas herramientas. No creo que sea necesario también buscar un jugador tan pesado, ni tampoco cambiar tantos jugadores para eso. Va a ser interesante ver la estructura de, si toman esa ruta que tú estás diciendo, de cómo van a organizar esos jugadores. Porque aquí Austin Reeves promedió 17.4 rebotes y casi 5 asistencias, tirando 46% de campo y 44% de 3 en los playoffs. Sí. O sea, en la parte más grande de la temporada. O sea, jugó súper bien y los reportes han dado de que los salarios van a estar tan altos como 90 millones. No, y no solamente fue en los playoffs. También al final de la temporada se vio como relucir un poco lo que venía siendo él en playoffs. O sea, tuvo muchos juegos de 25, de 30 puntos. No muchos, Claro. hubo algunos. Entonces, entiendo que es un jugador que hay que cuidarlo y hay que también posicionarlo bien en la inicial. Mi problema con los Lakers no es tanto quizás que hagan los Lakers. Mi problema es en el West. O sea, Sí. este año viene mucho equipo bueno. O sea, yo, por ejemplo, un experimento que yo quiero ver, que yo creo que no le dio el chance, fue Dallas. Ujú. Dallas es un equipo que si se arman y se acoplan bien, pueden ser competitivos. Yo creo que Kyrie se queda. Denver también. El tema es que Dallas es raro, loco. Pues es una conversación aparte. Porque No, Dallas es una tiene- conversación aparte, pero por ejemplo, yo creo que puede ser un experimento Sí. que quizás se pueda dar bien. Pero mi problema con los Lakers es eso. Austin Reeves creo que restringido como agente. No, él no... Creo que no tiene restricción. Creo como restricted agent, creo. Vamos a confirmar. Confirma. Pero al final, lo que te digo, o sea, es difícil. Va a ser difícil. No sé si va a ser lo suficiente. Eso también es otro punto. Que en mi opinión, sí. Es restringido. Es restringido. Sí, es un problema porque entonces, ¿tú sabes lo que pasa? Él tuvo un auge ahora en los playoffs. Se habla mucho de él. Y eso obliga a que si viene un equipo a tirar una suma alta por Austin Reeves, tienen que venir los Lakers y hacer el match. O sea, eso te pone más en una situación de, espérate, ¿cómo vamos nosotros? O sea, ¿qué necesitamos hacer? Porque para mí, Austin Reeves es un jugador que los Lakers se lo pueden quedar. Y yo espero que Deberían sí, porque de. que no tienen. O sea, otro jugador joven como Austin Reeves, ahora mismo en su plantilla no la tienen. Es que también recuerda que muchos de los cambios anteriores perjudicaron mucho Claro. el futuro del equipo. ¿Por qué? Porque claro. dieron mucho de los picks. Entonces, ¿qué pasa? Es que no tienen. Tú no te- El único que pueden cambiar es el del 29 ahora mismo. Oye, eso, Exacto. del 29. Entonces, tú te vas a dar el que lujo. yo no lo cambio. No, imposible. Tú te vas a dar el lujo, que sí, que tienen muchos jugadores que pueden darle muchos picks al final, porque tienen a LeBron, tienen a Davis, perfecto. Ujú. Pero yo no me daría el lujo de perder a Reeves. Porque Reeves tiene el talento de un, para mí, de primera ronda. ¿O no? Sí, yo creo que sí. De, ¿Tú crees? ¿Pero de qué? De draft. Claro, claro. Sí, ¿no? sí, Y yo además- te digo que sí, que de top 10, diría yo. O sea, lo que digo es al final, para mí lo mantienen para que le dé más tiempo a poder estructurarse bien y a simplemente que le dé El más problema tiempo. es que tú no más tienes a Reeves ahora. ¿Cómo tú vas a partir para conseguir quizá otro talento joven? Bueno, es que la cosa que pueden hacer... Va a ser difícil encontrar talentos jóvenes, pero hay que tomar en cuenta que D'Angelo Russell estaba ganando más de 30 millones y que también tenían contratos, por ejemplo, como el de Lonnie Walker, que eran 6, casi 7 millones. Y también está el contrato de Malik Beasley, que son 16 millones, y el de Mo Bamba, que son 10.3 millones. O sea, tienen con qué jugar. Ujú. Ahora, yo quiero saber cuál es el equipo que te va a coger a Malik Beasley y un pick de segunda ronda Por ese precio. y te da algo que valga la pena. O sea,
es un poquito O sea, complicado. ellos no van a, o sea, no van a recibir nada a cambio por esos jugadores, es el problema. Eso es. Va a ser interesante ver qué va a pasar cuando, por ejemplo, se acabe ese contrato de Malik Beasley y el de Mo Bamba, que los Lakers tengan ese espacio salarial. Ahí sí. Pero Ahí que sí. o sea, es perder un año de LeBron. Y un jugador... Que no se puede. No, y esperar un año de LeBron ya retirándose casi. Eso O sea, es. Claro. ¿cuánto le queda a LeBron? Sean sinceros. O sea, y también nosotros hablamos de eso varias veces. Que si se te retira LeBron en el equipo, es cierto que te da mucho dinero, mucho branding, todo eso. Pero, ¿y ahora? Yo creo o sea, aunque tú menciones eso, yo creo que los Lakers estaban en una buena, o relativamente en una buena posición para avanzar. Se vio en la temporada regular, cuando LeBron se lesionó al final de la temporada con el tobillo. El equipo se mantuvo a flote y jugó bien. Tenían una defensa muy buena, corrían alrededor de Anthony Davis. El lío es ver eso, qué tan factible es tú tener un equipo en una temporada entera. ¿Pero por qué fue eso? ¿Por qué? Porque consiguieron la herramienta. Sí, claro, claro. Si tú vienes a hacer un cambio ahora grande en agencia libre y pierdes parte de esa herramienta, ¿tú crees que no la va a perjudicar en el futuro cuando LeBron se vaya? Ok, pero mi pregunta es, ¿qué herramienta tú tienes ahora? Ya sabemos que tenemos a Austin Reeves, no a Anthony Davis. Vanderbilt No, también es Anthony durísimo. Davis. Vanderbilt me gusta mucho también. A mí me gusta, pero por ejemplo, Vanderbilt me Y dolió es joven. mucho, que es un jugador defensivo. O sea, fue un jugador bueno en ese stretch que tuvieron los Lakers al final. Yo me acuerdo de ese juego de Dallas, cuando jugó Vanderbilt. Que defendió a Luka. Jugó sí. y defendió buenísimo. Entonces, tú te vienes a ver, al final de la temporada, ya cuando tú estás en playoff, tú empiezas a sentarlo. Pero es un jugador necesario. Claro. Y también con Vanderbilt, con esos jugadores de rol, es un poco difícil juzgarlo en momentos como en los que están los Lakers. Porque Sí, claro. él fue muy bueno en temporada regular, pero contra Denver no lo podían jugar. Fue un mal matchup. Un matchup muy perjudicial. Sí, que Sí. depende. Porque en los Sí, playoffs, 100%. los playoffs son ajedrez. Ahí depende mucho de lo que la situación del equipo, de qué decidan los coaches también. O sea, es una batalla entre de estrategia. Exacto, de estrategia. Porque no es lo mismo un Game 1 que un No. Game 2. Muchas cosas cambian. Otras salen a relucirse que se tienen que cambiar para el Game 3. O sea, hay muchas cosas. Pero yo más que... Ya eso fuera casi imposible. Pero si para los Lakers mantener un equipo, una fundación sostenible, en caso de que se vaya LeBron, creo que lo más importante es tener un Anthony Davis sano. Eso es difícil. Sabemos que eso es ¿Cómo? sumamente difícil. La última temporada que él jugó más de 62 partidos fue en el 2017-2018. O sea, No, y mientras va a pasar el tiempo, peor se pone, ¿eh? O sea, yo entiendo que... es O complicado. sea, eso es algo que hay que evaluar. Ahora, lo que sí que hay que decirlo, los Lakers son los Lakers. Son uno de los mercados más atractivos de la liga. Sí. Si no el más. Si no el más. Y bueno, ahora mismo, por la situación histórica de la franquicia, diría que más Claro. que Nueva York. Claro, Sí. no, efectivo. Pero yo creo que ellos deberían de apostar a armar un equipo competitivo ahora, hacer algo similar a como lo que hizo Brooklyn, tú enseñar la fundación, enseñar que tú tienes un buen sistema, que tiene una gerencia competente y a partir de ahí atraer a gente libre. Que los Lakers ni siquiera necesitan eso porque eran un desastre cuando filmó LeBron y LeBron filmó como quiere. Exacto. O sea, que realmente, es lo que tú dices. O sea, el nombre de los Lakers ya hace mucho peso. Sí. No es lo mismo tú decir los Lakers que Charlotte. Tú sabes. O sea... Obviamente, cualquier equipo que tenga o LeBron. Oklahoma. Oklahoma también. Cualquier equipo que tenga LeBron siempre va a Yo ser no cojo esa revolución. puya tuya, yo no cojo esa puya tuya. Que créeme, que yo sí, obviamente no para ahora, pero sí para el futuro preferiría estar en la situación de que sí que en la de los Lakers. No, claro. Ujú. Bueno, realmente no, porque... Realmente sí. No, porque... Bueno, no, eso ya tengo que Un debate para otro día. Y bueno, ya que ustedes cada uno mencionaron un equipo que creen que tiene muchas cosas que hacen agencia libre, yo quiero mencionar uno también. Y son los Milwaukee Bucks. Milwaukee, señores, tuvo, yo creo que se puede decir fácilmente, la postemporada más decepcionante de cualquier equipo este año. Y quizá no nada más de este año. O sea, fue una postemporada horrible. Que sí, que Giannis se lesionó, que Jimmy Butler se prendió. No hay excusa. Que Middleton con la lesión. Sí, no, es que no hay excusa. O sea, ese equipo, tú tenés el mejor récord de la liga y perdés en 5. O sea, ni siquiera perdiste en primera ronda en 7 juegos. Perdiste en 5. No, y que ese equipo, aún sin Giannis, tiene muchos jugadores Claro. para darle la lucha a un equipo Eso es como verdad. Miami. Eso es lo que a mí me llamaba la atención. No, y después también los errores que tú dices. Es que un equipo que ganó un campeonato no puede ser así. Los errores de los timeouts de Mike Budenholzer. Eso de verdad. Yo me quedé... Saludos a Joe Mazzulla también por ahí. O sea, eso... Tú ves, a Mazzulla se lo perdono. Yo Coach, no. coach de primer año. Ahí por lo menos... Y también se reivindicó un chin llevando esa serie a 7 juegos. Pero cuando tú coges entonces a los Bucks que tienen tanta experiencia, Budenholzer tiene ¿cuántos años con ese roster? Y encima, cuando ganaron el título, hizo los ajustes que uno dice, oye, por fin, un buen coach en playoffs. Porque él siempre fue bueno en temporada regular, pero en playoffs, bueno. Eso te voy a decir, que yo he visto a ese equipo pasar mucho trabajo en postemporada por las decisiones que toma. Claro. O sea, ¿A quién? ¿A Milwaukee? a Milwaukee. Ujú.
Pero mucho trabajo. Muchas veces es Giannis que desde abajo lo salva. Eso es. O sea, Y hay veces que lo que lo salvó, por ejemplo, contra los Nets fue el pie grande de Kevin Durant. no. O sea, que hasta para ganar el título necesitaron No, eso. y es que el problema con Milwaukee... Aquí es donde uno nota la diferencia entre un buen coach en playoff. Saludo a Spoelstra. Ujú. Popovich. Exacto. Y coaches como Budenholzer, que por ejemplo, no hacen ningún tipo de cambio. Es la Ningún misma ajuste. estrategia, Ujú. la misma jugada. Y eso es fácil para un coach que sea inteligente y te sabe leer esas jugadas. Y eso fue lo que hizo Miami. Capitalizó todos esos errores de Budenholzer y lo hizo. Pero ni siquiera es que tiene que ser fácil. Es que llegan al punto que tú dices, un fanático promedio. O sea, nosotros pudiéramos haber pedido un tiempo en los momentos que estaban. O sea, tú tienes 2 tiempos, faltando segundo y medio. Pide el tiempo. No, nada Sí. más eso. Es que tú no puedes permitirte eso con Spoelstra. Ese también Claro. es otro tema. Que Spoelstra es experto en coger la debilidad del equipo. Pero cuando tú... Claro, mira, estoy de acuerdo. Miami es verdad Sí. que dio una serie excelente. Pero cuando tú tienes la diferencia en talento bruto Es que, Miami tiene es- Milwaukee... Es que Miami es el underdog siempre. Sí, siempre. ¿Por qué? A ellos les tiene gusta Spoelstra. ser underdog. Porque tiene Spoelstra, porque él sabe de una vez identificar los problemas que tiene otro equipo. Y de una vez lo explota. O sea, es increíble. Me encanta cómo se maneja. Y cómo él incluye, o sea, a todos los jugadores. O sea, no es que vamos a correr un sistema que sea nada más entre un jugador y ya, sino que cada jugador puede aportar Ujú. desde su posición. Eso es lo que a mí en realidad más me gusta de un jugador, de un coach, perdón, como Spoelstra. Y señores, ahora volviendo a los Bucks. Algo que ya sabemos que mal coach. Budenholzer salieron de él, que me sorprendió que fueran por un coach de primer año en Adrian Sí. Griffin y no tal vez por un Nick Nurse. Pero Giannis supuestamente estaba de acuerdo con eso. Ahora hay que ver si la gerencia sufre igual que su coach. Hay que ver qué puede hacer la gerencia, porque aunque sí, los Bucks tienen un equipazo, es uno de los equipos más viejos en la liga. Los iniciales, aparte de Giannis, son Brook López, que tiene 34 años, Jrue Holiday, que tiene 32 años, Chris Middleton, que tiene 31 años, y Pat Connaughton, que tiene 30 años. Tienen fecha de caducidad esa gente, mano. Ya lo sabes. Y no nada más eso. O sea, son gente que están jugando en un buen momento y en un mercado de agente libre donde no hay tanta figura. O sea, ¿qué está deteniendo, por ejemplo, a Houston de que le dé un contrato de 20, 25 millones anuales a Brook López? Es que el tema es... Por 4 años. Ese tema. Eso Ese es. tema. O sea, que para Houston, para mí, puede hacer sentido en el sentido... O sea, ya que no tienen a quién más darle el dinero. Pero tú eres un Milwaukee y tú le vas a pagar 20, 25 millones a Brook López con 37 años. Que Brook López es bueno, o sea, hay que decirlo. Sí, es muy bueno. Pero el tema es que el tiempo lo dice todo. O sea, Ujú. ya 2 años más de él y... No, mirado. inclusive con Chris Middleton, que sabemos que es la segunda pieza de ese equipo, la segunda pieza esencial, tiene 31 años, cumple 32 antes de que empiece la temporada. O sea, tú le vas a estar pagando, para mí este año puede que lo valga, pero en 3 años va a valer los tú 40 y dices- pico de millones que lo va a valer. Aquí que llega la inteligencia de lo que es una buena gerencia. Mm. ¿Sabes por qué? Porque aquí el momento donde tú dices... ¿Cuántos años tiene Chris Middleton? Si me puedes corroborar. 31, va para 32. Va para 32. Tú dices, ok, le voy a dar 4 años de contrato. Max. Vamos, un max. 40 millones. 40 y ¿Tú largo. crees que a sus 36 años, su último año de contrato, él te esté jugando como quizás jugó hace 2 Va a años? ser un Eso es Vince complicado. Carter, loco. Entonces, No. ahí está el problema. Que Milwaukee ahora tiene ese problema. Que los jugadores que quizás le pueden dar el max o buenos contratos, ya no van a ser No. no van a tener la misma Y durabilidad. otra cosa también es de que hay que pensar de que el momento, si tú quieres hacer un cambio, en mi opinión, es ahora. Es ahora. O sea, el momento, si tú quieres un cambio drástico, como que para mí se debería de Claro, hacer. es Porque ahora. Giannis necesita un equipo más joven, lamentablemente. No ni siquiera más joven, sino... El problema no creo tanto que está en la edad para esta No, temporada. exacto. Es en la flexibilidad yendo hacia adelante. Exactamente. Porque aparte de lo que ya mencionamos, Jrue Holiday tiene 32 años. O sea, sus Sí. iniciales todos tienen... El único que no tiene 30 es Giannis. Un poquito más de flexibilidad. No tiene que salir de todo el mundo. Simplemente de las claro. herramientas que tú entiendas, que te den muchos recursos para atrás. Como Claro. son un Middleton. Para mí Middleton puede ser una buena pieza de cambio. Porque... Aunque el contrato es grande, es cierto. Pero sigue siendo un buen jugador. A Aquí usted vas- le llega un correo mañana de Milwaukee. Le dicen, usted va a asumir la rienda del equipo. ¿Qué es lo primero que usted hace? Bueno, mi hermano, yo intento de hacer magia, de dar vuelta y hablo con los gerentes de Orlando. ¿Sabes Ok. por qué? Porque... Algo que me sorprendió mucho, que vi en Twitter. ¿Ustedes han visto el contrato de jugadores como Wendell Carter? sí. Wendell Carter es un jugador que tiene 24 años. Él gana 13 millones Joven. en la temporada que viene, 11 millones en la temporada de arriba y 10 millones en la temporada después. O sea, Ok. eso... y
lo digo para intentar de hacer esos contratos estructurados de forma que el contrato sea declinante, que el equipo tenga más control y que sean atractivos para cambiar. Claro. No nada más para mí. Aunque le tenga que dar 10 millones, va a tener que 5 darle millones. mucho, ¿eh? Eso, aunque tenga que darle más dinero ahora. Yo prefiero... Sé que esa estructura es muy complicada, pero por ejemplo, dale 45 millones a Chris Middleton y que eso vaya bajando y baje a 43 o a 42 y después baje a 30 y pico. Y bajándolo, que aparte de que va bajando... Y bajando la corte con la edad. O sea, mientras va subiendo la edad, va bajando. Claro, pero el aparte contrato. de que va bajando así, o sea, está en relación inversa a cómo va a ir subiendo el límite salarial. Claro, O y- sea, y- va a ser más fácil de Y es cubrir. probable de que Middleton se ha aceptado un equipo así, como un Orlando, en mi opinión. Un que- Detroit, por claro, ejemplo. o un Detroit. Yo creo que diera valor por Chris Middleton. Claro, yo entiendo. Entonces, ¿por qué? Porque necesitan a alguien que... Tan lleno de novatos. Necesitan a alguien que tenga experiencia, que pueda aportar y con la edad que tiene. Y tienen el dinero, porque al final, dime, o sea, ¿quién se quiere ir para Detroit? Doctor, ¿de qué usted se está riendo? ¿Lo quiere en Houston, No. Pero yo considero que aún así me gustaría ver en caso de que Chris Middleton no permanezca con Milwaukee Bucks. Yo pienso que todavía puede aportar, obviamente si se mantiene sano, a un equipo que tenga esa gana. Todito tienen la gana. Pero que necesite de esos servicios para poder ganar un campeonato. Porque a veces lo que falta son piezas. Y mira, y Álvaro, tocando otra vez en lo que tú mencionaste ahorita, este año la liga, no nada más en el oeste, pero en el este también va a estar sumamente competitiva. O sea, sí. son pocos los equipos que van a estar intentando de perder intencional. Ya vimos que Washington va a estar ahí ahora entrando esa nueva Qué reconstrucción. desastre. Pero en el oeste, el único equipo que creo que va a querer perder intencional, o tal vez ni siquiera que quiera, pero le toque por decisión, es Utah. Tú ves los 15 equipos del oeste y todos tienen por lo menos la intención Y de ser eso, que competitivos. tuviera una buena temporada para lo que uno esperaba. Claro, eso es. O sea, todos tienen por lo menos la intención de ser competitivos. Y después tú tienes equipos en el este, como Toronto, que no sé cómo siguen saliendo reportes de que se quieren quedar con el mismo roster y de que no quieren entrar en reconstrucción. No tiene una dirección. Claro, entonces, aunque tú no tengas tanto equipo tan competitivo como en el oeste, en el este tú vas a tener mucho equipo intentando de competir por ese noveno, octavo, séptimo. Ahora, una pregunta que puede ser controversial. Bueno, no sé. ¿Qué ustedes opinan del tanking? Bueno, mira. Y ahora hablando de equipos como Washington, Le da por tú- fin, por fin, Para que el que no sepa, tanking es cuando un equipo pierde intencional. bien intencional. Con objetivos en el draft. O sea, tienen los ojos mirando hacia el draft. Estaba hablando con un amigo hace poco y diciendo como que ya, que Portland que salga de Lillard, que por fin lo suelten. Y yo dije, él estaba diciendo Free Dame. Y yo le dije, más que Free Dame, o sea, liberen a los fanáticos de Portland. Sí. Tienen tantos años en este purgatorio, en el mismo medio. Y yo, con eso, la verdad es que creo que este año hubiera sido excelente para equipos como Indiana, como Washington, como Charlotte, como Portland, perder intencional desde el principio para tú caer a un buen meñame. Yo tengo... Indiana interesante Sí. con Harry Burton. Sí, sí. Yo tengo mis opiniones en contra de eso, ¿verdad? Realmente. ¿Por qué? Porque para mí eso es como algo tóxico para la competencia para la competencia de la NBA. ¿Por qué? Para mí, simplemente, el que se merece el primer pick o los primeros picks, que quede de último, debe ser un equipo que aunque intente jugar bien, de abajo. Pero es ¿Sabes que qué pasa? Yo no Si estoy de un- acuerdo. Es si que- una persona, si un equipo tanquea, vamos a decir, un equipo que tiene el talento de no quedar de último, sino quedar como, vamos a decir, como 4 arriba del último, 5, tanquea, por ejemplo, y lo del último juega normal, y si él queda por debajo de ese equipo que realmente se merecía estar debajo, por ejemplo, esa es mi opinión. Yo entiendo que eso lo que crea es una competencia tóxica. Ok, yo mira. no estoy de acuerdo porque yo sí creo que, no sé si usted me corrobora aquí, Mm. eso es parte del mismo ciclo del NBA, de Claro, los equipos. yo creo que O sea, eso es natural. O sea, mira, por ejemplo, el equipo ¿cómo se consiguió, por ejemplo, Anthony Davis? Fue a base de un tanqueo de los Lakers, o sea, de los jugadores que ellos pudieron conseguir de novato. Ujú. O sea, eso es algo que es como natural del NBA. Bueno, y, que es- y a veces se hace muy difícil, vamos a decir, que un equipo, como tú dices, vamos a decir un equipo de jóvenes, es muy difícil para un equipo de jóvenes empezar a ganar juegos en No liga nada más tan eso. competitiva. Es o sea, por ejemplo, si nos llevamos de tu lógica, Filadelfia tuvo 19 victorias en el 2013-2014, 18 en el 14-15, 10 victorias y 72 derrotas en el 15-16. O sea, fueron un equipo que durante 3 años seguidos fueron horribles. Sí. Y no- Mira ahora. Y no nada más por decisión. O sea, es porque el roster estaba mal estructurado intencionalmente. Bueno, Que ahí va... O sea, yo estoy 100% en favor de la lotería por eso mismo. Porque
y, por ejemplo, de cosas como el play-in. Porque desincentivan el tanking y lo hacen para mí hasta más interesante. Claro. Ok, la estructura. La estructura estaba hecha para que perdieran, por más que intentaran. Ujú. O sea, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que yo estoy de acuerdo es que tú teniendo las herramientas para poder ganar más, convencer a tus jugadores de no dar el 100% para perder. Entonces, por ejemplo, tú dices que un equipo como Filadelfia, con la estructura que tenían, se merece más un pick número 1 que aún al jugador franquicia de Filadelfia lo consiguieron con un pick número 3, Sí. que fue Embiid. Sí, Embiid. Entonces tú dices que Filadelfia se merecía más un número 1 que San Antonio se merecía un Wembanyama. San Antonio un equipo que sí, es verdad, perdían porque no tenían talento, pero tienen mucha más estructura. Tenían jugadores, o sea, tienen jugadores en varias posiciones, jugadores que se ven a futuro excelentes. O sea, mira cómo Filadelfia... Que se proyectan. De todos esos años, el único jugador que se ha mantenido desde esa época es Joel Embiid. Pero ahora tú coges a San Antonio... Yo entiendo que es necesario. Yo entiendo que es necesario. ¿Por qué? Porque realmente el equipo que intenta el tanking es porque realmente lo necesita. En ese sentido. No estoy seguro. Pero Es que estoy convencido. yo lo entonces, en ese caso, entonces, dime. Al final, mi opinión debería ser que no va a pasar nunca. Eso es una utopía. Que cada equipo compita. O sea, el que quede de último... que para mí eso no lo hace que pasa sentido. es que tú no le puedes exigir a un equipo que no tiene la herramienta adecuada en un momento determinado que compitan. Es que también, ya Marco, creo que tu vista puede estar un poquito sesgada por los equipos que a ti te gustan en el basquetbol. Que por están ejemplo, compitiendo siempre. que están compitiendo siempre. Y no nada más eso. Tú le has ido a los equipos que son de LeBron. Miami, Cleveland Sí. y los Lakers. Sí. ¿Verdad? 3 equipos que han estado en muy buena posición. Pero tú no has sido como uno que es de Oklahoma. Para un Sí, equipo yo como los entiendo. Lakers es más fácil tú armarte a través de la agencia libre. Pero ahora, tú eres un equipo como OKC. Tú eres un equipo como New Orleans. Tú eres un equipo como Memphis. Los mercados más chiquitos de la liga. La única forma de tú armarte es a través del draft. Y fíjate en esto. Ahora que tú mencionas lo de LeBron. Cuando LeBron se va de esos equipos, vuelven desbaratado. Mira un caso importante. El caso de Cleveland. Bueno. Cleveland es un equipo que se hizo a base de un rebuild desde que salió LeBron. Ujú. Bueno, Y después, en la defensa ahí del caso, Cleveland antes de LeBron era prácticamente nada. Llegó LeBron. Pero llegó por agencia libre. O sea, firmó. Sí, pero tú dices en el 2014. Lo que digo Ajá, es que... sí, lo que digo es que... Es cierto lo que tú dices, pero no es como que LeBron llegó a un equipo que estaba ya estructurado y lo desfiguró. Es que jala a la gente. Fue que él llegó a un equipo que estaba desbaratado y él armó y hizo que fuera un buen equipo. No él, sino... Me refiero a que él llegara al equipo, me refiero. Por la atención que da, por muchas razones. Y más porque Cleveland es como una ciudad que no... Entonces es normal de que cuando él se vaya, con la situación que tenían anteriormente con él, de que vuelva al mismo ciclo. Ahora, aún así, fíjate cómo están actualmente, que en mi opinión es un equipo excelente. Sí, pero mira, inclusive para llegar a ese nivel se necesita suerte en el draft. Claro, siempre. Que, por ejemplo, brincaron del número 6 al número 3 para tener a Evan Mobley. Ujú, También acabaron con el número 5 de Darius Garland. Y también tuvieron la suerte de encontrar jugadores como un Jared Allen. Que, o sea, No, fue... y hay equipos que por más que intenten nunca piquean bien, como son Nueva York, por ejemplo. Exacto. Entonces, O sea, para mí, como lo al azar que es el draft es lo que para mí lo hace tan interesante. Sí, eso es chulo. Esa estrategia tan buena. Porque, por ejemplo, mira Houston, que tiene 3 años tanqueando y aún así nunca han acabado con el pick que quieren. Porque, Sí. por ejemplo, hasta este año Houston decía por lo menos un pick top 3. Quedan en el 4. Sí, porque ellos tomaron la decisión correcta para mí. O sea, sí. No, pero a mí... una cosa que a mí me satisface mucho de Houston es que por lo menos ya tú acoplaste el talento. Ahora la parte que falta es cuál de esos talentos es que nosotros vamos a moldear el equipo. Por ejemplo, yo creo que Şengün me gusta mucho. Jalen Green, un jugadorazo también, que incluso, lo voy a decir aquí, él va a tener su breakout season este año. Independientemente le pongan a Harden, le pongan a Van Vliet, no sé. Pero este año, Jalen Green va a matar la liga. No lo sé. Vamos a ver, No lo sé. No, quién sabe. Quizá Udoka lo pone en la línea y lo, Por eso es que te estoy y diciendo. lo pone como es. Porque también hay que ver... Udoka ayudó muchísimo a Jaylen Brown, por ejemplo. Sí. Pero eso está por veces. Pero Sí. también, en cuanto a lo que tú... Volviendo al tema del tanque. Por ejemplo... estoy cogiendo el ejemplo de mi equipo. Oye, una pausa ahí. El ejemplo de equipo tuyo es la utopía. Sí, no, es cierto. Pero mira lo que voy a decir. Aún en drafts, por ejemplo, como el de Mobley, que
Ustedes me conocen. El draft de Mobley, yo estaba desesperado por Evan Mobley. Yo dije, yo lo quiero ver en un jersey de OKC. Oye, cuando salió en uno de los videos antes del draft, dije, no, que mi equipo favorito cuando yo era niño era OKC. Yo estaba, que se va para allá, es el de nosotros. Pero cuando bajamos el pick número 6, y ustedes lo vieron el draft conmigo, cuando cogimos a Josh Giddey, yo quería era tirarme y mira que salió. Y mira lo bien que salió. Entonces, por eso digo, ni siquiera es tener el pick más alto para tener mejor jugador. Es saber draftear. No solamente saber draftear también. Saber desarrollar también. ¿Por qué? Porque hay muchos jugadores que tienen el talento, que se nota. Y que no se desarrolla. Un ejemplo que de mi equipo, Ingram. O sea, Ingram, cuando estaba con los Lakers... Se fue de los Lakers. Sí. Parecía más Kevin Durant todavía. Ingram, cuando estaba en los Lakers, se veía a veces una pizca como de talento, pero nunca como que lo desarrollaba. Nunca le daban el espacio para hacerlo. Él tenía como grupo de juego que jugaba muy bien y que se veía excelente. Acababa la temporada duro, pero después volvía... Eso es algo que no se habla. Oklahoma, yo creo que ahora tú... Trayendo ese punto de colación. A Oklahoma hay que darle crédito. Ellos han sabido desarrollar muy bien jugadores. Excelente. Tomando en cuenta el lugar donde están. O sea, un lugar que no es para nada llamativo para ningún jugador. Eso tú lo sabes. No, pero ni para los fanáticos. No, y para los fanáticos tampoco. Entonces, sí, yo creo que ahí conectamos con el punto que tú dices. Que al final de cuentas importa. No solamente si tú sabes piquear o no. Es como tú lo desarrolles. Qué coach tú le pongas. Qué jugadores tú le pongas. El jugador estelar. O sea, son muchos factores que yo creo que Oklahoma es un equipo que lo ha tomado, digamos que, en consideración. No solamente eso, también que no... Siempre va a ser así, de que no es un buen ambiente tú tener a un novato al lado de una estrella como LeBron o lo que es, por ejemplo, Kevin Durant o lo que sea. Claro. ¿Por qué? Porque no se van a desarrollar mucho. Ahora, si tú lo tienes, por ejemplo... Que claro, entiendo por qué un novato quisiera jugar con Kevin Durant o LeBron. Porque claramente. Pero lo ideal para mí, para ellos, sería que ellos fueran un equipo que tenga espacio. Como puedan desarrollarse. Por ejemplo... Un caso exagerado sería Detroit. Pero también hay otras opciones como son, por ejemplo, qué sé yo, Charlotte. Que se ve un equipo que está un desastre, pero tiene mucho talento. Y con el tiempo van a ir mejorando. O por ejemplo... Uno le gustaría pensarlo. O por ejemplo OKC. Que OKC tiene una cultura buena, hay que admitirlo. No, y coge también, por ejemplo, Orlando también. Que son equipos que han podido acoplar mucho talento joven y armando cosas positivas. Y el dinero está ahí. O sea, tampoco puedes decir, no, que un tema de dinero. El dinero está ahí. Es mucho más probable hasta que te dé un contrato grande en uno de esos sitios siendo un jugador novato o un jugador con poca experiencia. Porque no pueden darse el lujo de perderte. Claro. ¿Por qué? Porque ellos están locos por buscar una estrella para mantenerla en el equipo. Entonces, ellos te van a cuidar como una joyita. Entonces, eso para mí es lo ideal para un novato. Entonces, claro, cuando pasa un caso como Ingram, que está al lado de un LeBron, ¿qué va a hacer? Mira cómo se convirtió cuando se fue a New Orleans. O sea... Y bueno, señores, para atar entonces estos temas que estamos hablando, la agencia libre con el tanking, volviendo a esto de Houston, Álvaro. ¿Tú crees que Houston debe de irse más por la ruta de la agencia libre? Que sabemos que es un equipo que busca ser un jugador, o sea, está bastante activo en este periodo. ¿O tú crees que deberían de quedarse con sus jugadores jóvenes? Bueno, mira, yo creo que primero para entender un poco el contexto, la gente tiene que saber que Houston es uno de los equipos que va a llegar a la agencia libre, creo que con el cap space. Literalmente. Es de lo que más tienen. Es de lo que más tienen. Yo lo que sí entiendo... Han salido muchos rumores de Harden y... Tienen Harden 47, casi 48 millones para gastar. Harden es uno de mis jugadores favoritos. Ahora, no me gustaría que ellos le den un max a Harden. ¿Por qué? Porque eso involucraría que en un futuro, esos jugadores jóvenes, si hacen el development que uno espera, va a ser muy complicado. Porque tú vas atado ya a un contrato como el de Harden. Lo que hablamos. Ejemplo, lo de Bradley Beal, por ejemplo, ahora. O sea, tú no puedes... Eso es algo que yo creo que la NBA está entendiendo más ahora. Tú no puedes atar, o sea, acomodar como un emperador, literalmente, a un jugador. Porque eso te puede hasta literalmente dañar el curso de la franquicia. Pero sí me gusta lo que estoy viendo en Houston. Yo creo que la mejor movida... que siempre lo voy a decir, dependientemente cojan a quien coja el free agency, fue contratar a Ime Udoka como coach. Porque eso es lo que va a hacer que ese equipo tenga una nueva cultura, independientemente de lo que él hizo o no hizo. Eso son cosas personales. Y se puede ver heavy la cultura con esas cosas personales que hizo Udoka. O sea, pero sí yo creo que va a ser algo muy interesante. Sí alguna cosa como... Hay que esperar también que Houston va a hacer en el draft. O sea, todavía faltan muchas cosas. Pero yo me siento hasta ahora satisfecho. Yo creo que va a ser una temporada muerta interesante. Y algo que me ha encantado de la NBA, o bueno, el lado positivo de ver todo este movimiento en la NBA, es que hasta en una clase de agencia libre débil, como la que jetan, no tantos jugadores de alto perfil. O sea, es un drama, señores. Eso es como uno se quiere quedar viendo el próximo episodio, a ver qué es lo que pasa, a ver cuál es el próximo cambio. Y ya, para cerrar, mencionar algunos otros equipos que tienen mucho que hacer en agencia libre. Tales como, ya dijimos, Dallas.
Toronto tiene que tomar una dirección. Bueno. Filadelfia tiene que... Si pierden a Harden, yo no sé qué van a hacer. Golden State. Y los Warriors tienen también que ver qué van a hacer con Draymond Green y ver cómo vuelven a mantenerse en la relevancia. Me la voy a jugar. Yo soy Filadelfia y yo salgo de Harden. Miren, Harden es el jugador que quizás yo más quiera. Pero siendo objetivo, ellos no van a tener un chance con Harden ahí. Para mí es un tema de actitud. Para mí también. Sí, sí. Yo creo que no sé por qué, pero hay como un tema de locker room. Por así decirlo. Lo que pasa es que, oye, ¿cuál es la narrativa? Él puede tener un año bien. Bueno, sí, me llevo bien con el coach. Tengo un año mal que no mira ese coach. Yo tengo problemas. Mira cómo fue con Doc Rivers. Mira, exacto. Eso es lo que digo. Entonces, yo, Filadelfia, bueno, el problema es que si Harden se va ahora, ellos no van a recibir nada por él. Ese es otro problema también. O sea, Tyrese Maxey es un jugador que hay que tenerlo en la mira. O sea, para mí, muy explosivo. Joel Embiid, yo construyo mi equipo en base a Joel Embiid. Yo lo amo Harden, pero ya hay cosas que son demostradas. Y más con su edad. No, Joel Embiid realmente lo vale, ¿eh? O sea, Joel Embiid, aunque no se le mereciera el MVP, hay que decirlo. Jokic MVP. Claro, pero hay que decir que él sí es un jugador que tú puedes hacer una estructura alrededor de él. Claro. Sí. O sea, sin ningún problema. 100%. Pues, señores, creo que hasta aquí el de hoy. La agencia libre nos va a dejar con muchos temas de qué hablar. Volvemos pronto hablando de todas las firmas que vienen, de los cambios que vienen y del cómo va a estar el panorama de la NBA luego de estos días. Y hasta aquí el episodio de hoy. Esto fue Slap Basket. Muchas gracias.